es investigador actualmente de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Ciencias Básicas. Está en el área de Física de Procesos Irreversibles. Quiero decir que el doctor Cigalotti se doctoró en Astrofísica Teórica en el CISA, que es la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Trieste, en Italia. Trabajó durante 13 años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y actualmente, como decía, trabaja en el Departamento de Física de Procesos Irreversibles. Se dedica fundamentalmente a la física computacional aplicada a problemas de formación estelar, agujeros negros supermasivos, mecánica de fluidos, entre otros, que es una de las que nos interesa más a nosotros, y ha sido uno de los principales desarrolladores del código SPH, que sirve para modelar y simular muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, acá, ¿no? Sí. Bueno, agradezco, buena tarde a todos, digamos, y gracias por la invitación. Sobre todo, quiero agradecer aquí al doctor Enrique Guzmán, ¿okay? Quien, bueno, ha hecho posible, digamos, esta invitación, ¿no? Ahora quiero un poco, digamos, la charla es un poco larga, espero, digamos, poder condensarla en una hora. Y quiero hablar, digamos, sobre lo que es lo que en español sería hidrodinámica de partículas suavizadas, digamos, que es el método SPH, y enfocado, digamos, en los desarrollos que hemos hecho a lo largo, digamos, de esos 10 años, y que ha contribuido a resolver algunos problemas intrínsecos, digamos, que tenía originalmente SPH. Entonces, para comenzar, bueno, quiero ilustrar brevemente, digamos, qué significa SPH. O sea, SPH es un método que usa, digamos, teoría de distribución, o sea, se basa, digamos, fundamentalmente en teoría de distribución y teoría de interpolación. ¿Okay? Y es un método lagrangiano, ¿okay? Fundamentalmente, cuya discretización se basa, digamos, en el uso de partículas para representar, digamos, los elementos de fluido. ¿Okay? En principio, digamos, un poco yendo a la historia, digamos, de SPH, podemos decir que SPH nace ovviamente en astrofísica a finales de la década del 1970, ¿okay? Y aparece por primera vez en la literatura, ¿okay? En dos artículos casi simultáneos. ¿Okay? Un artículo, digamos, se debe a Lucy, quien trató, digamos, de poder explicar la hipótesis de fisión, digamos, de un núcleo protestelar durante el segundo colapso protestelar, para poder explicar, digamos, la formación de estrella binaria espectroscópica, es decir, estrella binaria, digamos, con separaciones del orden de un radio solar. ¿Okay? Luego, digamos, casi simultáneamente, digamos, ese artículo surge un artículo de Jiggle y Monaghan, ¿okay? Publicado en el Monthly Notices, ¿okay? Donde estudian el colapso, digamos, gravitacional de un núcleo protestelar para poder observar, digamos, la formación de sistemas binarios, digamos, visuales. Entonces, digamos, esa es la primera aparición de SPH en la literatura. Claramente, digamos, el método presentado, digamos, presentaba deficiencias respecto, digamos, a los métodos tradicionales, como diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, etc. Sin embargo, digamos, durante los 10 años sucesivos, digamos, década de los 1980 y posiblemente, digamos, mitad del 1990, ¿okay? Se expandió rápidamente, digamos, a resolver otros problemas de interés astrofísico, como por ejemplo la formación de galaxias, evolución galáctica, formación de planetas, digamos, proceso de acreción, digamos, en agujeros negros supermasivos, y sobre todo, digamos, tuvo un impulso fuerte, digamos, en el aspecto cosmológico, digamos, en el estudio, digamos, de la estructura del universo a gran escala. Luego, digamos, durante parte de esa década, ¿okay? Y posiblemente, digamos, hasta el tiempo actual, digamos, ha tenido gran auge en problemas aplicados. Por ejemplo, ha sido aplicado a resolver problemas de mecánica de fluido, ¿okay? Mecánica de sólido, problemas de difusión y dispersión de contaminantes, y con aplicaciones, digamos, en ingeniería civil, mecánica, química, ambiental e inclusive, digamos, en problemas de bioingeniería. ¿Okay? Actualmente, digamos, también se usa para estudiar, digamos, flujo sanguíneo, digamos, en arterias, resolver problemas, digamos, como por ejemplo aneurismas, etcétera, ¿no? A nivel cerebral, a nivel, digamos, también arterial. Y últimamente, digamos, ha tenido gran auge en computación gráfica, ¿okay? Animación, digamos, visualización gráfica, etcétera. Digamos, decimos que las aplicaciones, digamos, han sido extremadamente amplias, y si revisamos un poco la literatura,
veremos, digamos, un gran número de problemas, no solamente, digamos, a nivel de astrofísico, inclusive en relatividad, ¿okay? Sino, digamos, problemas aplicados de interés aquí en la Tierra, ¿no? ¿Okay? Luego, digamos, después de esto quisiera poder introducir brevemente, digamos, cuáles son los principios básicos, digamos, de SPH, ¿no? O sea, SPH consiste de dos aproximaciones, una aproximación kernel, ¿okay? Y una aproximación, digamos, de partículas, que se llama, que es la verdadera discretización, o sea, la parte discreta del método. En la aproximación kernel, digamos, generalmente, digamos, el estimado de una función, ¿okay? Se obtiene a través de una integral de este tipo, ¿no? O sea, una integral que simula, digamos, la aproximación que, o sea, que tiene que ver, digamos, con la aproximación de Dirac, ¿no? O sea, la identidad de Dirac, que tiene que ver con la identidad de Dirac, ¿okay? Donde simplemente lo que se hace es reemplazar la distribución de Dirac por una función kernel que llamamos, ¿no? ¿Okay? De manera tal que nosotros podemos estimar, digamos, la propiedad física del sistema, o sea, en cualquier punto, teniendo cuenta, digamos, del resto de los puntos que componen el sistema, ¿okay? Y aquí H, digamos, se llama longitud de suavizado y tiene que ver, digamos, con el ancho del kernel, ¿no? ¿Okay? Generalmente, digamos, originalmente, ¿qué se usaba, digamos, para representar la función kernel? Era una función de tipo gaussiana, ¿no? Lo cual limitaba, digamos, el método porque representaba un costo excesivo, ¿no? ¿Okay? O sea, para poder evaluar, digamos, una función, ¿okay? En un punto determinado necesitábamos, digamos, tener cuenta, digamos, de todas las partículas del sistema, ¿okay? Y esto, digamos, incurría un costo, digamos, excesivo respecto, digamos, a los métodos tradicionales, ¿okay? Que era una de las principales deficiencias que tenía SPH al inicio. Luego, digamos, pero para que una función, digamos, de este tipo funcione en SPH es necesario que se verifiquen ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la función SPH, okay, debe ser, sobre todo, digamos que lo coloqué de último, pero una cosa importante que debe ser positiva definida, okay, y debe decrecer, digamos, monotónicamente, es decir, no deben haber puntos de inflexión, ¿correcto? Okay, en principio, o sea, eso significa que la transformada de Fourier de la función debe ser estrictamente positiva, ¿no? Del punto de vista matemático, ¿no? Okay. Luego, digamos, la integral, digamos, sobre el dominio de cómputo, ¿okay? De la función kernel debe ser estrictamente igual a 1, o sea, es una condición de normalización, ¿okay? De la función kernel, y debe ser una función simétrica, ¿okay? ¿Okay? Respecto, digamos, al origen, y debe tender, digamos, o sea, debe tender a la distribución delta de Dirac cuando, digamos, H tiende a 0, ¿okay? Digamos que estos son en principio, digamos, los requerimientos, ¿okay? Necesarios para poder decir, digamos, que W sea una función kernel adapta para hacer cálculo tipo SPH, ¿no? Luego, digamos, aquí podemos ver otras cosas, por ejemplo, para poder, digamos, lograr una discretización en SPH, aplicar, digamos, el método, digamos, fluido en particular, ¿okay? Podemos, digamos, transformar integrando aquí, ¿okay? En esta parte, ¿okay? O sea, podemos, digamos, dividir entre la densidad y multiplicar aquí por la densidad másica, ¿no? ¿Okay? De manera tal que el integrando, digamos, la integral se convertiría en una cosa de este tipo, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es el preámbulo, digamos, para poder, digamos, discretizar en SPH. Entonces, cuando se discretiza en SPH se toman elementos, digamos, de diferencia finita, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a dividir, digamos, el dominio de cómputo en subdominio, donde cada subdominio, digamos, encierra una partícula, ¿ok? Y vamos a decir, digamos, que las propiedades físicas de ese subdominio corresponden a las propiedades físicas de la partícula. ¿Okay? Entonces después veremos, digamos, qué significa partición unitaria en SPH, que tiene que ver con la consistencia del método, pero por el momento, digamos, podemos decir que escribir, digamos, la expresión de esta forma, o sea, nos permite, digamos, pensar en una posible discretización del método, ¿no? ¿Okay? Luego, digamos, el integrando, o sea, aquí, digamos, si tenemos partículas, por ejemplo, un dominio computacional, digamos, que está conformado, digamos, por partículas discretas, ¿ok? Entonces nosotros podemos, digamos, evaluar, ¿ok? La función, digamos, la propiedad física que queremos evaluar, ¿ok? La densidad, digamos, del subdominio, ¿ok? Y calcular, digamos, la distancia, ¿ok? Del punto donde queremos evaluar la función con, digamos, la posición de todas las partículas vecinas,
okay, dentro della funzione kernel, okay, o dentro del soporte compacto della funzione kernel. Okay? In principio, digamos, podemos interpretar, okay, el producto, digamos, de la densidad másica por el elemento de la diferencial de volumen, digamos, como la masa, digamos, de ese subdominio, ¿no? Que en SPH decimos, digamos, la masa de la partícula, ¿ok? Entonces, si pensamos, digamos, okay. Bueno, antes de entrar en la discretización real, quiero ver que es también posible, digamos, aproximar el gradiente de la función, digamos, la divergencia de la función, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, digamos, podemos tener una aproximación kernel para el estimado del gradiente, ¿ok? Simplemente calculando, digamos, o sea, haciendo lo mismo, digamos, para el gradiente de la función, ¿correcto? ¿Ok? Evaluado, digamos, en la posición de la partícula donde queremos, digamos, capturar, digamos, la propiedad para poder evaluar, digamos, el gradiente, digamos, en el punto que donde nos interesa, ¿no? Entonces, si hacemos una simple integración por partes, ¿ok? Es posible convertir esta expresión, digamos, en algo de este tipo, ¿no? O sea, entonces esa es una de las virtudes de SPH, donde el gradiente de una función lo podemos expresar, digamos, en términos, digamos, del gradiente del kernel. Y siendo el kernel, digamos, una función analítica, pues es trivial, digamos, evaluar, ¿ok? Gradientes, digamos, de una función, por ejemplo. Y haciendo lo mismo que mostré para la función, digamos, podemos, digamos, obviamente obtener una forma discreta, okay, para el gradiente de la función, ¿no? Ahora, una propiedad importante aquí es que o sea, el gradiente, digamos, del estimado, definido como vimos, digamos, en la diapositiva anterior, es igual, digamos, al estimado del gradiente, ¿no? Que es una propiedad, digamos, que del SPH, ¿no? De igual forma, digamos, podemos representar, digamos, la divergencia, ¿ok? De una función vectorial, por ejemplo, ¿ok? O inclusive de un tensor, ¿ok? Haciendo, digamos, repitiendo un poco, digamos, lo que hicimos para el gradiente, de manera tal, digamos, que la formulación básica, ¿okay? Tanto para el gradiente como para la divergencia, digamos, responde, digamos, a una expresión de este tipo, ¿no? ¿Okay? Donde la divergencia, bueno, tenemos el punto acá, digamos, para el producto punto, y para el gradiente, digamos, de una función escalar, por ejemplo, o de una función vectorial, digamos, no tenemos más el punto, ¿no? O sea, básicamente, digamos, la expresión es similar, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a llamar, digamos, la aproximación básica, ¿ok? Luego, digamos, podemos pensar en discretizar, ¿ok? Entonces, la discretización es extremadamente simple, o sea, lo único que requerimos, digamos, es poder garantizar partición de unidad, es decir, que, digamos, si tenemos un kernel de soporte compacto, ¿ok? Es decir, digamos, vamos a tener kernels, digamos, que a partir, digamos, de un cierto radio, digamos, no nos interesa evaluar esa partícula porque, digamos, tiene un efecto, digamos, despreciable, ¿no? Entonces, el problema es, digamos, que la mayoría de los cálculos modernos con SPH usan kernel de, digamos, soporte compacto, ¿ok? Es decir, vamos a necesitar solamente para poder evaluar la propiedad de una partícula K, o sea, necesitamos, digamos, la contribución solamente de los vecinos próximos, ¿no? Al kernel, ¿correcto? Esto, digamos, obviamente mejora enormemente, digamos, el tiempo de cálculo, ¿okay? Y resuelve uno de los problemas originales, ¿no? Que teníamos que iba como n cuadrado, ahora vamos como n log n, ¿no? ¿Okay? Luego, digamos, en principio, si nosotros tomamos, digamos, dividimos, digamos, el soporte compacto, ¿ok? En elementos, digamos, o mejor dicho, digamos, el subdominio, donde no necesariamente especificamos la forma del subdominio, ¿ok? Y donde cada subdominio, digamos, encierra una partícula, entonces podemos convertir la integral en una sumatoria sobre, digamos, las contribuciones de los vecinos, ¿no? Y lograr, digamos, una discretización de este tipo, ¿ok? Donde, obviamente, como dijimos, digamos, el kernel es igual a 0, digamos, para distancias mayores, digamos, que este radio, ¿no? ¿Ok? Entonces, en principio, digamos, esto, como dije anteriormente, mejora enormemente el tiempo de cómputo, o sea, el costo, ¿ok? Del método, ¿ok? En realidad, ¿no? Y, como digamos, podemos también derivar, digamos, representaciones para el gradiente, ¿ok? En SPH, digamos, una cosa bastante típica es que podemos tener distintas formas, digamos, de discretización para representar el gradiente. En su forma básica, como dije anteriormente, digamos,
tenemos que la discretización, digamos, del gradiente de la función ubicado, digamos, en la posición de la partícula A, por ejemplo, o sea, la podemos escribir en esta forma, ¿no? ¿Ok? Esta forma, obviamente, digamos, si nosotros requerimos, por ejemplo, evaluar gradiente del campo de velocidad en el tensor de espacio viscoso, por ejemplo, ¿ok? Y si tenemos, digamos, un campo de velocidad en una región casi constante o constante, obviamente, digamos, eso nos da un resultado erróneo, ¿ok? Entonces, lo que se hace generalmente, digamos, es agregar aquí un término que tiene que ver, digamos, con la parte, con una de las propiedades que debe satisfacer precisamente la función kernel. Okay. En este caso, digamos, sería la integral, digamos, del gradiente, digamos, si como es una función simétrica, o sea, el gradiente sería, digamos, antisimétrico, y tendríamos que la integral de volumen, okay, del gradiente de la función kernel, digamos, por el elemento de volumen debe ser igual a 0, okay, al menos, digamos, en la aproximación kernel. Entonces, restando, digamos, esa contribución, logramos una expresión, digamos, que mejora, digamos, la aproximación del gradiente, al menos, digamos, cumple con el hecho que si f es constante, digamos, el gradiente es exactamente 0, ¿okay? Sin embargo, esta expresión se usa para poder evaluar, por ejemplo, gradiente de la velocidad, como dije anteriormente, en el tensor de espacio viscoso, por ejemplo, ¿okay? Pero no se usa para evaluar el gradiente de presión, ¿okay? Porque, digamos, no es útil para mejorar, digamos, la conservación del momento angular, por ejemplo, ¿no? Si bien conserva un momento lineal, no es del todo correcta, digamos, en cuanto respecta, digamos, a la conservación del momento angular. Generalmente lo que se hace es usar una forma simetrizada de esta forma, ¿okay? Para poder evaluar eventuales gradientes, digamos, de propiedades físicas, digamos, en los términos fuentes de las ecuaciones de la hidrodinámica. ¿Okay? Entonces, esta forma, digamos, simetrizada mejora muchísimo, digamos, el aspecto de conservación del momento angular. ¿Okay? Y esa es la razón fundamental por la cual se usa, digamos, esta forma fundamentalmente, ¿no? Tanto para evaluar, digamos, el tensor de espacio viscoso, por ejemplo, como para evaluar, digamos, cualquier término, ¿okay? Que pueda contener o bien, digamos, el gradiente de una función o la divergencia de una función, digamos, como término fuente. Y para lograr esta forma también es posible, digamos, recurrir, digamos, a una identidad de este tipo, ¿okay? Entonces podemos usar aquí la discretización básica de SPH, ¿okay? Para evaluar, digamos, los gradientes, y podemos llegar a una expresión de este tipo, ¿no? ¿Okay? Simplemente realizando una álgebra simple. Y lo mismo, digamos, da aquí, ¿no? Para poder llegar a esta expresión podemos usar esa identidad vectorial, ¿okay? Y hacer un poco de álgebra y demostrar, digamos, que efectivamente, ¿okay? Esto corresponde, digamos, a una forma simetrizada, ¿no? ¿Okay? Luego, quiero rápidamente, mostrar, digamos, para la divergencia, en cambio, digamos, generalmente, ¿okay? Usamos, digamos, una expresión de este tipo, ¿no? Sin embargo, digamos, este término que aparece aquí afuera, que es la densidad de la partícula A, muchas veces, digamos, es posible demostrar, digamos, otra expresión equivalente, donde ρ aparece aquí abajo, digamos, como el promedio, ¿okay? De la densidad entre la partícula A, digamos, y su vecino B, ¿okay? Entonces, se dice simplemente, digamos, que esta expresión, ¿okay? Produce, digamos, es más estable que esta eventualmente. Sin embargo, digamos, si vemos la literatura, muchos cálculos, digamos, usan esta forma para evaluar, digamos, por ejemplo, la divergencia del campo de velocidad, ¿ok? Luego, digamos, podemos pensar ahora, digamos, en las ecuaciones de la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, comenzamos con la ecuación de continuidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad, escrita en esta forma, ¿ok? En forma lagrangiana, ¿ok? Obviamente puede ser discretizada en SPH, ¿okay? Sin embargo, lo que se hace fundamentalmente, si retrocedemos un poco, ¿okay? Y observamos esta expresión acá, ¿okay? ¿Okay? Lo que se hace es reemplazar, ¿okay? Aquí F por ρ, ¿okay? De manera tal que quedaría, digamos, o mejor dicho, vamos un poco más atrás para poder explicar mejor esto, ¿no? O sea, tenemos esta expresión acá, ¿no? Entonces, generalmente, lo que se hace en SPH es reemplazar, digamos, esta función por la densidad, ¿okay? De manera tal que me quedaría la sumatoria de la masa de la partícula por la función kernel, ¿okay? Entonces esto, digamos, tiene la virtud, ¿okay? Esa expresión, digamos, que es una representación de segundo orden de esta ecuación, tiene la virtud de conservar exactamente la masa, ¿no?
¿Okay? Sin embargo, presenta problemas que veremos más adelante de inconsistencia matemática, sobre todo en presencia, digamos, de fronteras sólidas, por ejemplo, ¿no? O contorno, digamos, específico, como veremos un poco más adelante, ¿no? Sin embargo, digamos, ¿qué es esto, no? Lo que tenemos acá. Por ejemplo, supongamos que tenemos, digamos, una frontera aquí, ¿no? ¿Okay? Entonces, obviamente, si queremos evaluar, digamos, una propiedad física aquí, o sea, para esta partícula, vamos a tener una deficiencia de partícula. ¿Okay? Si la frontera ocurre aquí, digamos, esa deficiencia es aún mayor. ¿Correcto? Y esto crea, digamos, severo problema, digamos, de pérdida de consistencia del esquema. Es decir, ¿eso qué significa? Significa que la aproximación de partícula, ¿okay?, se distancia de la aproximación kernel. O sea, la forma discreta, ¿okay?, se distancia, digamos, o sea, el espacio discreto se distancia, digamos, del espacio continuo, ¿no? Y aún en una forma inaceptable, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando voy a evaluar el gradiente de una función, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Aquí, pues, el resultado, digamos, no es el correcto, ¿no? ¿Ok? Eso significa, digamos, que los momentos del kernel no se satisfacen exactamente, ¿ok?, en la aproximación discreta, lo que lleva, digamos, a un error numérico. ¿Okay? Y hay muchas veces también de inestabilidad, ¿no?, eventualmente. Entonces, eso es una de las razones por las cuales, digamos, SPH, ¿okay?, tratado, digamos, en esa forma, es un método inconsistente desde el punto de vista matemático, ¿okay?, como veremos, digamos, un poco más adelante, ¿no? Luego, perdón, aquí, ¿okay? Luego tenemos, digamos, quiero presentar un ejemplo de cómo se discretiza en SPH, ¿no? Entonces, un ejemplo que nos interesaba era estudiar, digamos, la parte termofluídica, por ejemplo, tener una gota, ¿ok?, de un líquido, ¿ok?, y someter esa gota a un calentamiento instantáneo, ¿no? ¿Ok? Y observar, digamos, cómo resolver, en principio, la superficie libre correctamente, digamos, qué ocurre, digamos, cuando hay calentamiento, qué le ocurre, digamos, a la interfase, y etcétera, ¿no? ¿Ok? Para temperatura, digamos, subcrítica, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en principio, digamos, la ecuación de continuidad es como la que vimos anteriormente, y tenemos, digamos, nuestra ecuación de momento escrita en esta forma, que donde es el tensor de esfuerzo viscoso, ¿ok?, que todos conocemos, ¿ok? Y esto, digamos, es un término, digamos, capilar, ¿ok?, que se llama tensor de Korteweg, ¿ok?, que me describe, digamos, correctamente la termodinámica para el caso, digamos, de un fluido puro, ¿ok? Y usamos, digamos, una ecuación de Van der Waals, ¿ok?, y obtenemos, digamos, una discretización de este tipo. Entonces aquí vemos, digamos, que, o sea, para poder operar con SPH, digamos, poder tratar la interfaz en forma estable, debemos separar, digamos, este término cohesivo, ¿okay?, que es un término, digamos, atractivo, digamos, del término repulsivo, ¿ok? Y posiblemente, digamos, evaluar, digamos, la forma SPH del término repulsivo, digamos, con una longitud de suavizado que puede ser mayor o igual que 2 veces la longitud de suavizado que se usa para poder, digamos, evaluar, digamos, el resto de la hidrodinámica, ¿ok? Sin embargo, digamos, hay una libertad, digamos, si emplear este H grande también para evaluar el tensor de Korteweg o no, ¿ok? Sin embargo, digamos, por definición, digamos, lo colocamos también acá, ¿no? La diferencia, digamos, es poca realmente, ¿no? O sea, no es notable, ¿ok? Entonces, escrita en esta forma, digamos, sería una representación, por ejemplo, de la ecuación de momento, ¿ok? Sabemos que usamos, digamos, la forma simetrizada para poder representar, digamos, la divergencia, ¿okay?, del tensor de esfuerzo, y usamos igualmente, digamos, una forma simetrizada para la divergencia, digamos, del tensor de Korteweg, ¿no? ¿Okay? Luego, digamos, para poder evaluar, digamos, el gradiente de velocidad que entra en el tensor de esfuerzo, digamos, y la divergencia del campo de velocidad, pues usamos simplemente estas expresiones, ¿no? ¿Okay? Y avanzamos, digamos, las partículas a través de esta ecuación simple, ¿no? ¿Okay? Entonces, en principio, digamos, el tensor de Korteweg, ¿okay?, presenta dificultades no despreciables, digamos, en SPH, porque aquí tenemos, digamos, un laplaciano, aquí tenemos el cuadrado de un gradiente, y aquí tenemos el producto, o sea, una diada, o sea, un tensor, o sea, el producto de dos gradientes, ¿no? Entonces sabemos todo que en SPH es altamente sensible a la distribución de partículas. O sea, si tengo, digamos, distribuciones muy irregulares, ¿okay?, esto también, digamos, es fuente de inconsistencia en el método, ¿okay? Y sobre todo, digamos,
evaluar, digamos, segunda derivada, ¿ok? O derivada mixta, ¿ok? En términos, digamos, de segunda derivada del kernel es altamente inestable, ¿ok? Entonces, bueno, después de un cálculo un poco largo, se puede demostrar, digamos, que podemos representar, ¿okay? Por ejemplo, el laplaciano en términos de primera derivada de la función kernel, ¿okay? Lo cual hace, sí, digamos, que esta expresión sea mucho más insensible, digamos, a la distribución irregular de partículas, ¿okay? De igual modo, digamos, podemos representar, digamos, derivadas mixtas en esta forma, ¿ok? Y esto implica, digamos, que podemos representar tensores o expresiones, digamos, que contengan derivada segunda, digamos, de una forma estable, ¿ok? Que en principio, digamos, era otra de las dificultades que existían en SPH. Sin embargo, digamos, este trabajo es producto, digamos, de mucha gente, ¿no? Que ha contribuido anteriormente, sobre todo para resolver problemas de transferencia de calor, ¿ok? Difusión, digamos, ley de Fourier, ¿no? ¿Ok? Y también, digamos, ley de Fick, ¿no? En dispersión y difusión de contaminantes, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de trabajo, digamos, focalizado en estos aspectos, ¿no? Luego, digamos, podemos representar la componente del tensor de Korteweg, digamos, finalmente en esta forma, ¿ok? Y poder estudiar, digamos, qué le ocurre a una gota, ¿ok? Cuando es sometida, digamos, a un calentamiento repentino, ¿ok? O sea que simularía, bueno, en principio la idea aquí era simular, digamos, suspender una gota en forma acústica y enviarle un láser, ¿no? Para poder observar, digamos, el proceso de nucleación, ¿ok? Y de evaporación de la gota, ¿no? Sin embargo, digamos, en una primera aproximación, digamos, obviamente para eso necesitamos, digamos, la ecuación de energía interna también, ¿no? Que podemos, digamos, representar en esta forma donde aquí tenemos, digamos, la conducción térmica, ¿ok? Y aquí tenemos, digamos, la disipación viscosa de energía, ¿no? ¿Ok? Y luego, digamos, esta expresión la podemos representar directamente, ¿ok? En esta forma, ¿ok? Sin hacer, digamos, mayor trabajo, ¿ok? Que es una, digamos, de la cosa buena de SPH, o sea que la discretización, digamos, es directa, ¿no? Si tengo mi forma básica, ¿ok? O la forma que garantizan, digamos, conservación del momento lineal, etcétera, o cierta propiedad física de interés, lo único que yo tengo que hacer es agregar términos, ¿no? O sea, reemplazar, digamos, los términos, digamos, en la ecuación exacta por los términos discretos en forma SPH, ¿no? ¿Okay? Esto, digamos, permite okay, una gran flexibilidad al método. O sea, si yo tengo, digamos, un código SPH, o sea, que fue construido para, no sé, estudiar fluidos monofásicos, por ejemplo, ¿no? Okay, y quiero convertirlo, digamos, en un código multifásico. Okay, no es muy difícil hacerlo. Okay? Yo puedo usar la estructura, digamos, monofásica para llegar a la parte multifásica, okay? Al menos lo que respecta, digamos, a la parte de discretización. Okay? La otra cosa, digamos, que quería decir que SPH tiene la ventaja respecto a otro esquema, o sea, de ser un método, digamos, actualmente, digamos, bajo fase de investigación, ¿no? O sea, los mejoramientos han sido continuos, okay, del esquema. Y mucha gente piensa, digamos, que puede estar a la cabeza, digamos, de la nueva generación, digamos, de métodos numéricos, ¿no? Por ser, digamos, el método de partículas más maduro posiblemente, ¿no? O sea, mayormente consolidado, ¿no? Luego, digamos, es importante entonces revisar un poco, digamos, cómo, o sea, el método que hemos usado, digamos, el integrador de tiempo, o sea, para poder avanzar el sistema es un predictor corrector, digamos, de este tipo, donde avanzamos, digamos, cantidades, ¿okay? A un tiempo intermedio, ¿okay? ¿Okay? Y luego, digamos, corregimos, digamos, para poder avanzar, digamos, la cantidad de un tiempo nuevo, ¿no? ¿Okay? Y se pueden usar, digamos, otros tipos de integradores numéricos, digamos, para la integración temporal, ¿no? Sin problema, ¿no? Nosotros, bueno, nos hemos concentrado en el uso de este esquema, ¿no? Fundamentalmente, ¿okay? Luego es importante hablar de cuáles son las fortalezas y debilidades de SPH, ¿no? Okay, entonces, como dije anteriormente, digamos, SPH es una técnica fácil de implementar, ¿okay? Y es relativamente fácil incorporar nueva física, ¿okay? Al problema, sin tener que reestructurar el código en forma completa, ¿okay? Okay, después, digamos, es un método robusto, ¿okay? Y obviamente, digamos, puede ser aplicado a resolver, digamos, patrones de flujo muy complicados, ¿no? ¿Okay?
porque, digamos, no depende de, o sea, no es demallado, ¿no? En forma particular, ¿ok? Luego, digamos, es un método que se puede hacer completamente conservativo, ¿ok? Lo que minimiza, digamos, la fuente de errores, ¿no? ¿Ok? Por una parte, ¿ok? Y es un método lagrangiano lo que elimina completamente la difusión numérica, ¿ok? Presente, digamos, en método de diferencia finita, por ejemplo, ¿no? Donde es necesario, digamos, usar el método de orden alto para poder, digamos, resolver el transporte a través, digamos, de las interfaces de las celdas, ¿no? Y luego, digamos, tiene una propiedad que es muy importante. O sea, si comparamos, digamos, un SPH estándar, por ejemplo, con un método, digamos, en diferencia finita, por ejemplo, que sea adaptativo, ¿ok? Nosotros podemos lograr, digamos, en regiones de alta densidad, por ejemplo, ¿ok? Una resolución equivalente usando, digamos, 50 celdas menos, ¿ok? En principio, digamos, de lo que usaría, ¿ok? El método en diferencia finita, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y luego, digamos, hablando un poco, digamos, de las debilidades de SPH, okay, que han sido, algunas de las cuales han sido resueltas en el transcurso de los años. Bueno, tenemos la primera, digamos, el problema, okay, que inicialmente la mayoría de los kernels eran de tipo gaussiano. Okay? Y esto implicaba, digamos, poder evaluar la propiedad en la posición de una partícula, okay, teniendo en cuenta, digamos, de las propiedades, digamos, del resto de las partículas del dominio, lo que implicaba, digamos, un tiempo, el tiempo iba como n al cuadrado, ¿no? Okay, usando, digamos, kernel de soporte compacto es posible reducir el tiempo a un n log n, ¿no? Okay. Donde n, digamos, es el número total de partículas. ¿Okay? Luego, digamos, este problema, que, bueno, lo coloco aquí porque, digamos, en la mayoría de los artículos siempre se habla de esto, ¿no? Una de las debilidades originales de SPH estándar. ¿Okay? Luego tenemos, digamos, el problema del rango de densidad, ¿no? Okay, entonces, en su origen, digamos, SPH usaba, digamos, kernels fijos. ¿Okay? Entonces, obviamente, esto limitaba, digamos, poder resolver en forma precisa, digamos, regiones de alta densidad. ¿Okay? E implicaba, digamos, al mismo tiempo, un sobreestimado, digamos, las regiones de baja densidad. ¿Okay? Esto, digamos, se ha resuelto en parte, digamos, por lo menos en aplicación en astrofísica usando una estructura de árbol, ¿no? O sea, para poder, digamos, garantizar, digamos, adaptividad. Sin embargo, nosotros hemos implementado, digamos, en el 2009, okay, un método que se basa en eso significa Adaptive Density Kernel Estimator, okay, que es, digamos, una forma, digamos, de corrección del kernel, okay, para poder, digamos, garantizar, hacer lo mismo que hace la estructura de árbol, pero a un costo muy bajo. Okay, en la estructura de árbol yo debo hacer manipulación de índices, okay, es una programación complicada, ¿no? Entonces, digamos, después nos concentraremos un poco a ver qué es esto. O sea que ha tenido, digamos, en principio, digamos, una acción milagrosa en SPH, ¿no? O sea, al inicio mucha gente criticó esto, ¿ok? Pero luego ahorita lo están usando fuertemente en animaciones, digamos, con SPH, en computación gráfica, okay, etcétera, ¿no? E inclusive, digamos, en problemas de astrofísica donde estudian el colapso gravitacional de un núcleo protoestelar sin necesidad de usar, digamos, estructuras de árbol, ¿no? Okay. Luego, digamos, uno de los problemas que queda es el problema de los contornos en SPH, o sea, siendo un método lagrangiano, okay, no es natural incorporar, okay, en forma trivial, digamos, contornos fijos, ¿no? Sin embargo, digamos, históricamente, bueno, se han usado varios métodos que, como dije, partículas imágenes, por ejemplo, ¿okay? Para poder definir, digamos, una frontera sólida, ¿okay? E inclusive, digamos, métodos de este tipo han sido extendidos para tratar también fronteras irregulares. Sin embargo, digamos, hoy en día es posible, digamos, tratar, o sea, construir fronteras, digamos, que pueden ser móviles y altamente irregulares, usando, digamos, una forma continua. O sea, como se hace en los métodos, digamos, en diferencia finita o elementos finitos. ¿Okay? Y esto consiste, digamos, en poder caracterizar la frontera, ¿okay? Usando partículas que no son lagrangianas, en este caso, sino eulerianas, ¿no? Sin embargo, bueno, eso forma parte de un contexto que puede ser de otro seminario, porque es algo largo, digamos, entrar en el mérito. ¿Okay? Y por último, tenemos el problema más importante. ¿Okay? O sea, la pérdida de consistencia, ¿no? Pérdida de consistencia significa pérdida de precisión, ¿okay? Y obviamente significa pobreza de resultado,
¿no? Fundamentalmente. Entonces, digamos, ¿por qué se crea, hay pérdida de consistencia, digamos, en el SPH estándar? O sea, la razón, digamos, primero es, digamos, si tenemos distribuciones altamente irregulares de partículas, o sea, tendiendo casi, digamos, a distribuciones, digamos, que son tipo random, por ejemplo, ¿okay? Eso crea, digamos, problemas al método. Digamos, truncamiento del kernel o deficiencia de partículas en presencia de una frontera también crea problemas, digamos, al método, y el uso, digamos, del kernel adaptativo, es decir, soportes compactos que varían, digamos, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces son tres causas, digamos, por las cuales, digamos, SPH pierde consistencia, ¿ok? Entonces, pero, digamos, se ha creado una gran cantidad de trabajo, o sea, para hacer, digamos, que el método recobre consistencia matemática, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, digamos, parte de ese trabajo se basa, digamos, en expansiones de Taylor, ¿okay? Y obviamente requiere, digamos, inversiones de matrices, ¿okay? Que pueden estar, inclusive, digamos, si tenemos, no sé, términos cercanos a cero, digamos, pudiese ser, pueden estar definidas, digamos, hay ill-defined, ¿no? No sé cómo se dice, ill-defined. Mal definidas, ¿ok? O sea, y da problemas, digamos, de numéricos, ¿no? Sin embargo, digamos, nosotros hemos tenido una idea, o sea, de aplicar, en efecto, digamos, una sumatoria de Poisson, ¿ok? Y eso, esa idea nace, digamos, en el 2015, cuando hubo un matemático francés que publicó un artículo, digamos, en PNAS, ¿ok? De apellido Meyer. O sea, este matemático encontró, digamos, que una sumatoria de Poisson, o sea, en realidad, forma parte, digamos, de una familia más amplia y que se pudiese, digamos, aplicar eventualmente a funciones de espectro finito, ¿okay? Que en física, bueno, dicho en otros términos, serían funciones, digamos, con soporte compacto en principio, ¿ok? Entonces, usando, digamos, precisamente, digamos, partiendo, digamos, del concepto, ¿okay? De una sumatoria de Poisson, podemos combinar ambos errores simultáneamente. O sea, tanto el error de la aproximación kernel como el error de la aproximación discreta, ¿ok? Y encontrar, digamos, cuáles son, ¿okay? Las condiciones que SPH debe satisfacer para poder garantizar consistencia numérica, ¿ok? Y corregir problemas, digamos, como la sensibilidad, digamos, a distribuciones altamente irregulares de partículas, corregir problemas, digamos, como la deficiencia de partículas, digamos, cerca de una frontera sólida, y sobre todo, digamos, el problema de adaptividad, ¿no? Que es fundamental, digamos, si tenemos, digamos, por ejemplo, fluidos compresibles, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, en principio, digamos, antes de entrar en el mérito, pero vamos a comenzar, digamos, con el primer problema, ¿no? O sea, el problema de la inestabilidad tensional, ¿ok? Entonces, ocurre, digamos, que esos señores, aquí Nugent y Posh en el 2000, ¿ok? Estudiaron, digamos, la circularización de una gota debido, digamos, al efecto de tensión superficial, ¿no? Y obtuvieron, digamos, una gota de este tipo, ¿no? Perfectamente circular, digamos, con una estructura, digamos, donde teníamos partículas concentradas, digamos, en círculo concéntrico y vacío, ¿ok? Lo cual, obviamente, no corresponde, digamos, a una estructura físicamente aceptable, ¿no? Para una gota, ¿no? ¿Okay? Entonces esto es lo que se conoce, digamos, como inestabilidad tensional, ¿okay? Es decir, las partículas tienden a aglomerarse, ¿okay? O bien en pares, o bien, digamos, en estructura bien definida dependiendo de la simetría del problema. Entonces, bueno, leyendo ese artículo, ¿okay? Comenzamos a entender, digamos, cómo poder resolver, digamos, el problema de una gota, ¿no? O sea, cómo poder, digamos, circularizar una gota que puede comenzar, digamos, con una forma cuadrada o cualquier forma, ¿no? Como a veces observamos, ¿no? ¿Okay? Y poder, digamos, simular, digamos, los efectos de la tensión superficial. Entonces, en principio, digamos, se nos ocurrió la idea, ¿okay? De poder usar, digamos, una DKE que consiste en calcular, digamos, una densidad piloto, o sea, estimar la densidad en esta forma, donde H sub 0 aquí representa, digamos, el valor, digamos, de la longitud de suavizado inicial, ¿okay? Luego, digamos, calculamos, digamos, factores de banda para cada partícula, ¿okay? Donde tenemos, digamos, usamos la longitud, perdón, usamos la densidad piloto para la partícula, ¿okay? Dividida entre un promedio geométrico, digamos, sobre todas, digamos, las partículas del sistema, ¿okay? Y finalmente, digamos, definimos un nuevo H, ¿okay? Ese nuevo H, digamos, que debería adaptarse,
digamos, a la distribución de partículas, digamos, que tengo en ese momento, no es otra cosa, digamos, que este factor multiplicado, digamos, por la longitud de suavizado original. Entonces, un problema, digamos, con este esquema es que depende de dos parámetros libres. ¿Okay? Este beta aquí es un parámetro del orden de la unidad y es poco importante. ¿Okay? Si vale 0,9 o vale 0,95 o vale 1. Pero eso es lo que el factor de sensibilidad aquí, o sea, es muy importante porque esto es lo que me va a decir cuánto, digamos, o sea, mi densidad se ajusta, digamos, a la distribución real de partículas. ¿Okay? Por un lado, y por otro lado, digamos, un epsilon, digamos, que varía entre 0 y 1 alto, es decir, cercano a 1, garantiza una alta sensibilidad del esquema, digamos, con la distribución de partículas. ¿Okay? Y un epsilon igual a 0, digamos, me regresa al sistema, ¿okay? Al SPH original. ¿Okay? O sea, donde, digamos, vamos a tener, si tenemos, digamos, zonas de alta y baja densidad, vamos a tener un sobre suavizado en la región de baja densidad, ¿no? Respecto a la región de alta densidad, lo que implica, digamos, una excesiva difusión numérica, ¿no? Entonces, bueno, la sorpresa nuestra fue que, digamos, digamos, algoritmo simple no solamente ayuda a minimizar terriblemente la inestabilidad tensional, sino nos ayuda, digamos, a resolver problemas donde tenemos superficies libres, por ejemplo, ¿no? En forma muy estable, y nos ayuda, digamos, como discutía con el doctor Guzmán hace unos momentos, digamos, a resolver el problema de ondas de choque, por ejemplo, para flujos compresibles, ¿no? Con una precisión, digamos, comparable, digamos, a los métodos de Godunov que usan resolutores de Riemann, ¿no? Okay, fundamentalmente. Lamentablemente no puedo mostrar todo porque es demasiado material, ¿no? Pero quiero mostrar, digamos, cuánto, digamos, la aplicación, digamos, de este simple algoritmo mejora, digamos, el aspecto físico del problema, ¿no? Nos quedan unos 20 minutos más. Ok, sí, yo voy rápido, ¿no? Entonces, digamos, en principio, okay, usamos el método, digamos, con un kernel de cuarto orden de esta forma, ¿okay? Y usamos unidades reducidas, digamos, para la ecuación de Van der Waals, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos una conductividad de 5, digamos, una viscosidad dinámica igual a 1 y una segunda viscosidad igual a 0.1, ¿okay? En unidades reducidas. ¿Okay? Y quisimos, digamos, modelar una gota, ¿no? Como la hizo Nugent y Posch en el 2000, ¿okay? Y usamos, digamos, 900 partículas, ¿okay? Inicialmente, digamos, separadas en forma uniforme, digamos, y en un cuadrado, ¿no? De este tipo, ¿okay? Y para una temperatura subcrítica, ¿okay? Y usamos, digamos, varios valores de beta y epsilon, o sea, en el DKE. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, digamos, para el caso de SPH estándar, ¿no? Entonces vemos aquí que la superficie libre está definida, digamos, por una serie de círculos concéntricos de partículas, lo cual, digamos, no es absolutamente correcto desde el punto de vista físico, ¿no? O sea, deberíamos a temperatura subcrítica tener, digamos, una superficie libre que tiende a una superficie límite, ¿no? Y aquí, digamos, tenemos un desorden, digamos, en la distribución de partículas, ¿okay? Lo cual tampoco debería ser correcto, porque si queremos evaluar los efectos de tensión superficial, digamos, es correcto pensar, digamos, que la tensión superficial actuará fundamentalmente, digamos, en las partículas que están cercanas, digamos, a la superficie libre y no aquí adentro, donde en principio los efectos deberían cancelarse en aproximación, ¿no? ¿Okay? Entonces yo espero, digamos, que si mi cálculo es correcto, ¿okay? Esto circularice y las partículas que están aquí, digamos, en el centro mantengan más o menos su posición original, ¿okay? Que es efectivamente lo que obtuvimos aquí, ¿no? Para valores de epsilon, digamos, entre 0.5 y 1, ¿okay? Indistintamente, digamos, del valor que en este caso, bueno, beta es K aquí, ¿no? ¿Okay? Indistintamente, digamos, de cuánto vale beta, ¿no? ¿Okay? Tenemos una cierta libertad de elegir beta, sin embargo, este parámetro aquí, para poder hacer esto, tuvimos que hacer un análisis, digamos, de estabilidad, ¿okay? Lineal, digamos, para observar, digamos, cuáles eran los valores, son intervalos factibles, ¿okay? Para el parámetro de sensibilidad. Entonces observamos, digamos, que aquí la superficie libre está conformada, digamos, por un solo círculo concéntrico de partículas y que las posiciones, digamos, internas de las partículas no varían mucho, digamos, okay, digamos, de la configuración inicial, ¿no? Okay. Y aquí, bueno, observamos otro ejemplo, digamos, que tenemos, okay, partiendo inclusive, digamos, no sé si lo muestro acá,
digamos, con configuraciones un poco distintas, o sea, partículas intercaladas una a otra, ¿ok? Pero, digamos, en sustancia, digamos, resolvemos el problema de obtener, digamos, estructuras, digamos, no físicas como esta, ¿no? ¿Ok? Donde, digamos, obviamente una gota, ¿ok? Es un fluido de agua, por ejemplo, de un líquido, un fluido incompresible, digamos, confinado en un pequeño volumen, ¿no? Entonces, en principio, si vamos a medir la densidad, digamos, debería ser casi constante en todos los puntos, ¿no? Okay. Entonces, luego, digamos, otra cosa que hicimos, digamos, es que aquí tenemos una burbuja de aire, ¿ok? Que sube a lo largo de una columna que puede ser agua, ¿no? ¿Ok? Con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico y una densidad del aire de 1 kilogramo por metro cúbico, ¿no? De un gas, por ejemplo, ¿no? Entonces observamos que si no usamos el ADKE, digamos, el esquema, digamos, se vuelve altamente inestable y la burbuja se fragmenta, ¿ok? Mientras usando el ADKE podemos resolver la superficie libre muy bien, ¿ok? La burbuja se mantiene, digamos, el cálculo se mantiene estable, ¿ok? Y aquí tenemos otro ejemplo, o sea, en esta vida de Rayleigh-Taylor, por ejemplo, ¿ok? Entonces aquí tenemos un método, digamos, donde no tenemos ADKE y aquí, digamos, el mismo esquema con ADKE, ¿no? ¿Ok? Entonces observamos, digamos, que en principio, digamos, podemos resolver mucho mejor, digamos, la interfase entre ambos fluidos, ¿no? Que es un problema, digamos, importante para poder resolver el fingering en el proyecto, digamos, en el cual estamos involucrados, que tiene que ver con la construcción, digamos, de un código de yacimiento para recobro secundario y terciario de crudo, ¿no? ¿Okay? Y luego aquí podemos ver, digamos, métodos, digamos, que han sido mejorados. Por ejemplo, ese es el cálculo nuestro, comparado exactamente, digamos, con un método de Monaghan y Raffi en el 2012, e inclusive uno de Chen et al. En el 2015, usando, digamos, técnicas que supuestamente, digamos, deberían mejorar el esquema, y observamos, digamos, la diferencia, ¿no? Entre, digamos, un resultado y el otro, ¿no? Entonces, vemos que el método de ADKE, digamos, que es extremadamente simple, o sea, no garantiza, digamos, una buena resolución de la interfase y en forma estable, ¿ok? Y luego, digamos, ok, vamos a hablar rápidamente del problema de la consistencia, ¿no? En SPH y qué significa esto, ¿ok? Entonces, dijimos, digamos, que nosotros usamos, digamos, una aproximación kernel de este tipo para poder, digamos, evaluar, digamos, el estimado de una función, ¿ok? Y lo mismo para el gradiente, ¿ok? Si nosotros, digamos, expandimos, ¿ok? Esta función, digamos, evaluada en x' alrededor de x, ¿ok? Podemos obtener una expresión de este tipo. O sea, en serie de Taylor obtenemos una expresión de este tipo, ¿no? Donde vemos, digamos, que para la mayoría de los kernels de uso en SPH, si no para todo, digamos, nosotros podemos reescribir, digamos, el kernel en esta forma y hacerlo, digamos, básicamente independiente, digamos, de H, ¿ok? De manera tal que podemos escribir, digamos, los momentos del kernel en esta forma. Entonces, para poder garantizar, o sea, aproximar un polinomio, ¿ok? De orden m, por ejemplo, ¿no? O sea, si logramos, digamos, hacerlo, entonces diríamos que nuestro método tiene una consistencia CM, ¿no? ¿Ok? En general, digamos, lo que nos interesa, digamos, es lograr consistencia C2 o C1, ¿ok? C1 es segundo orden, fundamentalmente, ¿ok? Y necesitamos, digamos, que se cumplan estas relaciones, ¿ok? Que son los momentos, digamos, del kernel, ¿ok? El problema es que, digamos, estas relaciones, digamos, no se cumplen cuando discretizamos, ¿ok? En general, digamos, la condición de normalización, digamos, deja de ser una condición de normalización, digamos, y ninguno de estos momentos, digamos, tanto para la función como para el gradiente, digamos, se cumplen en forma discreta, ¿ok? Lo que lleva, digamos, a tener que estudiar qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Entonces, usando, digamos, la sumatoria de Poisson, ¿ok? Nosotros no solamente logramos demostrar, digamos, cuáles son las condiciones que se requieren, digamos, para que, digamos, los momentos del kernel en forma discreta, digamos, se satisfagan, es decir, que mi aproximación de partículas tienda a la aproximación kernel, ¿ok? Eso es lo que significa consistencia en SPH, y para eso, digamos, partimos del concepto de aproximar, digamos, el volumen del subdominio como, digamos, la razón entre la masa, ¿okay? De la partícula encerrada por el subdominio y la densidad de la partícula, ¿no? Que debería corresponder a la masa, digamos, del subdominio dividido entre la densidad del subdominio, ¿ok? Y logramos, digamos, acotar los errores, ¿no? Y expresar, digamos, la cota de errores
en términos de qué cosa, ¿okay? En términos, digamos, de los parámetros de interpolación del kernel, ¿okay? Del método, perdón. Donde aquí n pequeño tiene que ver con la dimensión, este n caligráfico tiene que ver, digamos, con el número de vecinos, ¿okay? Dentro del soporte compacto del kernel, ¿okay? Gamma, digamos, es la constante de Euler, ¿okay? A sub 0, digamos, corresponde, digamos, a la posición donde ubico mi partícula, digamos, donde quiero evaluar, digamos, la propiedad física, digamos, y, digamos, K, en este caso, digamos, es el factor, ¿okay? Que define, digamos, cuánto, o sea, a partir de qué radio, digamos, la función kernel se hace cero, ¿no? Entonces aquí vemos, digamos, este error que tenemos aquí de segundo orden corresponde al error de discretización, perdón, al error de la aproximación kernel, mientras estos errores corresponden, digamos, a los errores de discretización SPH, ¿no? Cuando transformo mi integrales, digamos, en sumas, ¿no? Entonces vemos, digamos, que todos estos errores son inversamente proporcionales, digamos, al número de partículas, o sea, el número de vecinos, ¿ok? Lo que implica, digamos, que si nosotros hacemos tender, digamos, el número de vecinos infinito, ¿ok? Básicamente, digamos, los errores de discretización desaparecen, ¿ok? Y nuestro método tiende, digamos, al continuo, ¿no? O sea, a la aproximación continua, o sea, la aproximación kernel. Para observar esto hicimos, digamos, escogimos, digamos, dos funciones de prueba, ¿ok? En 2D y en 3D, ¿ok? Definidas, digamos, en un cuadrado, digamos, entre 0 y 1, y colocamos las partículas, digamos, en forma irregular, ¿ok? Y no aplicamos, digamos, ninguna condición para poder corregir, digamos, la deficiencia de partículas cerca de la frontera, ¿ok? Entonces aquí vemos, digamos, los números, ¿ok? En 2D, digamos, llegamos hasta 1.000.000 de partículas, ¿ok? ¿Ok? Aquí, como observamos aquí, ¿ok? Y en 3D, digamos, hasta 8 millones de partículas, ¿no? ¿Ok? Y vemos, digamos, que el número de vecinos aumenta progresivamente, ¿ok? Siguiendo una ley que no sé si coloqué aquí o no, ¿ok? Bueno, el problema es que aquí, digamos, el número de vecinos, digamos, es proporcional, digamos, al número total de partículas elevado a un medio, ¿no? ¿Ok? Y H, digamos, es proporcional, digamos, al número de vecinos elevado a menos un tercio. Digamos, esas son condiciones, digamos, de consistencia que salen, digamos, del análisis de errores que hicimos usando la suma de Poisson. Haciendo esto, digamos, usamos una función kernel particular, que es una función de Vendant, okay, que a diferencia del resto de todos los kernels que se han usado en SPH, es la única que puede soportar un gran número de vecinos. Okay. Se piensa que generalmente, digamos, el número de vecinos que se usaba en cálculo SPH era 64, que decían que era el número óptimo, ¿no? O sea, okay, alguien decía 100 por ahí, ¿no? Entre 60. Nadie, digamos, había intentado usar, digamos, un número extremadamente alto de vecinos a ver qué ocurre, ¿no? Primero porque los kernels, digamos, normales, okay, eran inestables, ¿no? A apareamiento de partículas y a pérdida de resolución, ¿ok? Porque teníamos que una partícula se unía tanto a otra, ¿ok? Que se perdía la resolución fundamentalmente, ¿no? Y el cálculo tendía a volverse inestable. Entonces, aquí esta función es Vendant, ¿ok? Esta es una función C4, es una familia de funciones cuya, digamos que son estrictamente positivas, ¿no? Okay, y que soportan, digamos, un gran número de partículas. Y eso lo que implica es que precisamente el resto de los kernels que se usaban no eran estrictamente positivos, ¿okay? Y por lo tanto, digamos, presentaban puntos de inflexión, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, cómo van los errores SPH, ¿okay? Y cómo van las cotas, ¿no? O sea, que tienden, digamos, al error en el infinito. Pero aquí quiero mostrar, digamos, una figura donde graficamos, digamos, la condición de normalización del kernel en forma discreta. Entonces aquí podemos observar, digamos, que requerimos, digamos, que la sumatoria de la masa, digamos, por el kernel sea estrictamente igual a 1, ¿ok? Para poder recuperar consistencia. Sabemos que cuando usamos, digamos, pocas partículas, digamos, esto no es cierto, ¿ok? A medida que aumentamos el número de vecinos, digamos, nos aproximamos, digamos, a garantizar, digamos, que la aproximación de partículas tiende a la aproximación kernel, ¿no? Tanto en 2D, digamos, como en 3D, por ejemplo, ¿no? Entonces, consistencia, digamos, en SPH significa, ¿okay? Garantizar que los momentos del kernel, ¿okay? En forma discreta, satisfacen, digamos, las relaciones de consistencia, digamos, en forma continua, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando hacemos eso, entonces podemos,
ganar no solamente, digamos, resolución espacial, sino resolución de masa, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Lo que garantiza, digamos, obtener resultados, digamos, que pueden ser bastante buenos, ¿no? ¿Okay? Entonces, generalmente hemos aplicado estas técnicas, digamos, a problemas de astrofísica, ¿okay? Y ahorita queremos aplicarlo, digamos, a problemas aplicados, ¿no? O sea, de mecánica de fluido. O sea, entonces aquí les quiero mostrar brevemente, o sea, lo que hemos hecho rápidamente, ¿okay? Sin entrar tanto en el mérito físico, ¿okay? Hemos estudiado, digamos, la nucleación homogénea, ¿okay? Y evaporación, digamos, en gotas de Van der Waals y la vaporización explosiva, ¿no? O sea, de estas gotas, digamos, en el límite de supercalentamiento, ¿okay? Y quiero mostrarle, más que mostrarle el problema físico, dado el tiempo corto, o sea, lo que queremos ver, digamos, es la capacidad que tiene SPH para poder resolver, digamos, superficie libre, o sea, rotura de superficie, ¿okay? Fragmentación, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, los resultados nuestros. Okay, la configuración está fuera del equilibrio termodinámico y tiende, digamos, al equilibrio donde esa es la curva binodal, ¿no? Okay. Entonces tenemos, digamos, evaporación espontánea, o sea, formación de, digamos, de fase vaporosa y líquida, separación de fase espontánea, o sea, que la descomposición es binodal, ¿no? Okay. Y eventualmente, digamos, nucleación dependiendo de la temperatura. Entonces aquí tenemos una representación de partícula. Okay. Aquí tenemos, digamos, cómo va la densidad y la temperatura. Y aquí tenemos, digamos, cómo se resuelve, digamos, la superficie libre, o sea, que cumple, digamos, con los criterios de estabilidad termodinámica. Okay. Entonces tenemos algunos ejemplos, por ejemplo. Okay. Aquí tenemos el problema de nucleación, por ejemplo, donde se forma, digamos, una burbuja en el centro de la gota que luego, digamos, se mantiene, ¿no? Okay. Que luego, perdón, colapsa, ¿no? Okay. Como se ve aquí, ¿no? Okay. Luego aquí tenemos, digamos, formación de vapor, obviamente, o sea, tenemos densidad y temperatura, ¿no? ¿Okay? Y quería mostrarle, digamos, aquí el caso de fragmentación, por ejemplo, ¿okay? Cuando, digamos, la película líquida, digamos, no soporta la fuerza de presión interna del gas que rompen, digamos, la gota y la fragmentan, ¿no? En gotas más pequeñas, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, para el caso, digamos, de temperatura, ¿okay? Altas, ¿okay? Donde la fragmentación, digamos, se incrementa, ¿okay? Y tenemos el problema de vaporización explosiva, ¿no? Que es difícil de modelar, ¿okay? Porque tenemos velocidades rapidísimas, ¿okay? Formación de gotas muy pequeñas, ¿okay? Y parches de vapor, digamos, que tienden a expandirse rápidamente, ¿no? Y pudimos ver, digamos, aquí tenemos otro ejemplo de vaporización explosiva, ¿okay? Y tenemos aquí, digamos, el límite. Se predice, digamos, bastante bien con un error del 4%, ¿okay? El límite de supercalentamiento para un líquido de Van der Waals, ¿okay? Pero ahora que quería entrar en el mérito, bueno, no sé cómo mostrar aquí para ver la simulación, ¿no? O sea, como... sí, rápidamente, ¿no? O sea, ok, por ejemplo aquí vemos, bueno, okay, podemos ver la que sigue, que es más interesante para ver cómo, ok, por lo menos aquí tenemos la formación, ok, o sea, donde tenemos aquí densidad arriba y temperatura abajo, ¿no? Ok. Luego podemos pasar a la otra. Y aquí tenemos el rompimiento, por ejemplo, ¿no? Ok, del líquido, ok. Y luego podemos ver, digamos, que tenemos la explosión por vaporización, ¿no? ¿Okay? Cuando se alcanza el límite de supercalentamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y el vapor, digamos, que se extiende, ¿no? O sea, y luego, digamos, no sé si hay otra simulación que podemos ver. Ok. Luego, digamos, el problema que nos interesa para los tubos, ¿no? Okay, el flujo en tuberías, por ejemplo. O sea, uno de los problemas que teníamos, okay, era que ese flujo es no laminar. Okay. Entonces, las condiciones, digamos, de salida, okay, del tubo, o sea, lo que llamamos outlet, okay, generalmente, digamos, presentan problemas, porque si yo, digamos, tengo una sección de tubo, okay, va a tener que parte de la solución se divide en dos partes, una parte que se refleja y la otra que se va, ¿no? Okay. La parte que se refleja me destruye, digamos, la solución numérica. Okay. Entonces, bueno, en diferencia finita, digamos, se ha podido resolver el problema, ¿no? Okay. Bien, si bien, digamos, ciertos códigos comerciales, no sé si ya con las versiones actuales incluyen, digamos, una corrección a este problema. Entonces aquí lo que hicimos, digamos, es usar un método
que inicialmente, digamos, se usó en diferencia finita, ¿ok? Y que tiene que ver, digamos, con resolver una ecuación de onda, ¿ok? Para poder eliminar, digamos, el problema del outlet. Entonces, para flujos, digamos, turbulentos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Sin entrar mucho en el mérito, digamos, estas son ecuaciones, digamos, para, o sea, promedio de Favre, ¿ok? Para poder resolver, digamos, tener cuenta del flujo turbulento, ¿no? Pero lo que quiero mostrar, porque por el tiempo, es el esquema, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una sección de tubo, como se indica acá, ¿no? Entonces tenemos, digamos, un inlet, ¿ok? Tenemos condiciones de entrada y un outlet, donde tenemos condiciones de salida, ¿ok? Podemos tener, digamos, que las partículas que entran, el número de partículas que entran aquí no es necesariamente el número de partículas que salen de acá. Se podemos usar, digamos, lo que llamamos un buffer, ¿ok? Para conservar partículas, ¿ok? Sí, ya voy. ¿Ok? Y, digamos, cuando necesito una partícula, digamos, aquí, pues la saco de acá y la coloco aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, lo que hicimos fue, digamos, usar una ecuación de onda para el campo de velocidad precisamente en esta región. ¿Okay? Entonces, esta es la región que yo calculo con el SPH, ¿okay? La región blanca. ¿Okay? Y esta es la región donde, digamos, yo aplico, digamos, una ecuación particular que me resuelve el problema, digamos, del reflejo, ¿no? Entonces, para eso, digamos, o sea, yo puedo escribir esta expresión, digamos, en esta forma, ¿no? Y factorizar los operadores, ¿ok? Donde el operador más significa, digamos, el outgoing, ¿ok? Y el menos significa el ingoing, ¿no? O sea, el que entra, ¿no? El reflejo, ¿ok? Y puedo, digamos, trabajar esto, digamos, y demostrar, digamos, que esos dos operadores obedecen a expresiones de este tipo, donde S al cuadrado, digamos, es esto, y esas son velocidades características en las direcciones Y y Z, ¿no? ¿Ok? Entonces, en principio, digamos, podemos hacer un matching entre, digamos, esa expresión y la ecuación de Navier-Stokes, ¿ok? Basado en el hecho, digamos, que precisamente, digamos, estos términos, ¿ok? Corresponden, digamos, tienen la misma unidad de una viscosidad dinámica, cinemática, ¿ok? Lo que me permite, digamos, reescribir la ecuación en esta forma, ¿ok? Si eliminamos, digamos, la parte no anisotrópica, por ejemplo, ¿okay? Recuperamos, digamos, la ecuación de Orlansky, que se aplica normalmente, digamos, para poder calcular, digamos, salidas, ¿no? En un tubo, ¿okay? Y podemos discretizar en forma correcta, digamos, la velocidad, digamos, ¿okay? De las partículas en esta región, ¿okay? En esta forma, ¿no? Entonces resolvemos esta ecuación, digamos, ¿okay? Y obtenemos, digamos, una expresión de este tipo, ¿no? ¿Okay? Esa sería la representación SPH, y lo que tenemos que hacer, digamos, para que el cálculo sea estable es simplemente, digamos, suavizar la velocidad, digamos, para todas las partículas que están dentro, digamos, de la región del outlet. Ahora, eso, digamos, ha obtenido realmente resultados interesantes. Por ejemplo, para el caso de un flujo de Poiseuille, ¿okay? Podemos ver, digamos, que si aplicamos, digamos, vemos aquí, digamos, el error relativo, digamos, entre la parte, la solución numérica y analítica, vemos, digamos, que cuando aplicamos esa expresión, ese algoritmo, digamos, los errores son bastante pequeños respecto, digamos, lo que obtendríamos, digamos, en ausencia del algoritmo, ¿ok? Aquí podemos observar, digamos, que también la simetría se mantiene bastante bien, ¿ok? A través del eje del tubo, y vemos aquí, digamos, lo que ocurre cuando, digamos, no se aplica el algoritmo, o sea, tenemos, digamos, varios órdenes de magnitud por encima, ¿no? Okay, los errores respecto, digamos, al caso, digamos, donde tenemos el algoritmo, ¿no? Aquí hicimos, digamos, un flujo a través de un plano inclinado que tiene una solución, digamos, estacionaria de este tipo, y vemos, digamos, cómo se comporta, digamos, la solución, ¿ok? Para diferentes resoluciones, ¿ok? Okay, pero lo más interesante es que bueno, aquí vemos, digamos, cómo la divergencia del campo de velocidad, digamos, se cumple, o sea que el fluido, la incompresibilidad del fluido se obtiene, digamos, con una buena precisión. Pero lo más interesante fue, digamos, lo que nos dijo el referido de la revista, que él quería ver, digamos, qué ocurría cuando yo tenía un tubo largo y un tubo corto, ¿no? Para un fluido, digamos, con velocidad variable. Entonces usamos un restrictor de esta forma y obtuvimos, digamos, aquí aplicando el outlet de Orlansky, aquí aplicando el método nuestro para un tubo más largo que el otro, ¿no? A dos tiempos distintos. Y él quiso observar, digamos, qué ocurría, digamos, en esta región, o sea, en la región, digamos, que sería aguas abajo, ¿no? Se dice, ¿verdad? Esto, ¿no?
aguas abajo, ¿ok? En esta región, ¿ok? Y comparar, digamos, este cálculo con este, ¿no? ¿Ok? En la región aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí vemos, digamos, que usando, digamos, la condición de Orlansky o la función de onda de Orlansky, digamos, el resultado no es muy bueno, ¿no? En cambio aquí vemos que la estructura del fluido se mantiene, ¿ok? Bastante bien, ¿no? Hay pequeñas diferencias, obviamente, pero que no son observables, digamos, a ojo, ¿no? ¿Ok? Y también quiso observar qué ocurría, digamos, si comparamos, digamos, los perfiles de velocidad, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos, digamos, que los puntos negros corresponden a Orlansky, digamos, y los puntos rojos y azul corresponden, digamos, al cálculo, digamos, con nuestras condiciones de outlet, ¿ok? Pero lo más interesante es que nos dijo también que modelásemos, digamos, un tubo de este tipo en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Y quería observar... Podemos dejar unos 5 minutitos para preguntas, porque seguramente... Sí, pero bueno, quiero solo mostrar esto y ya, ¿no? O sea, entonces queríamos calcular, digamos, quería el flujo aquí, los perfiles de flujo aquí, digamos, y antes de la entrada, ¿no? Entonces, bueno, encontramos, digamos, un artículo experimental, ¿ok? Donde teníamos medidas y un artículo teórico donde usaban ANSYS Fluent, ¿ok? Y hicimos el cálculo, ¿no? Entonces aquí, obviamente, el tubo experimental, digamos, el flujo estaba completamente desarrollado, en el caso nuestro no, porque usé la misma medida del tubo horizontal del cálculo con ANSYS Fluent, ¿no? Para poder comparar. Aquí vemos, digamos, que ambos métodos, digamos, coinciden bastante bien, pero aquí observamos, digamos, que ANSYS Fluent no da la solución correcta, se diverge casi de más del 10%. ¿Okay? Entonces este resultado aquí demuestra, digamos, que estamos tratando en modo correcto, digamos, las condiciones de outlet, ¿okay? Y que la diferencia entre ANSYS Fluent y el cálculo nuestro es precisamente, digamos, que aquí trato el flujo, la salida como si el flujo fuese laminar, ¿no? ¿Okay? Bueno, con esto concluyo porque si no se extiende mucho, ¿no? Okay. Muchas gracias. Bueno. Preguntas, ahora es el momento, seguramente tienen preguntas. Lo que no entendí es... Okay. La pregunta sería con respecto a la distribución inicial de las partículas. ¿Tiene que ser homogénea y con eso me refiero a que estén equidistantes? De ser así, ¿por qué motivo? Y si no, ¿eso puede mejorar el cálculo de alguna manera? Bueno, no sé, hay un modo, digamos... O sea, no necesariamente partir con una distribución regular de partículas es lo mejor. O sea, lo mejor es partir, digamos, con lo que se llama un glass, una configuración tipo glass, donde, digamos, yo someto, digamos, las partículas en relajamiento. ¿Okay? Eso me da lo que en matemática llamamos una secuencia de baja discrepancia. O sea, que no es necesariamente, digamos, una conformación, digamos, estrictamente regular. ¿Okay? Es lo que se hace precisamente en astrofísica, digamos, nunca se parte, digamos, con una distribución regular de partículas. Aquí, digamos, lo hacemos porque no entendemos cómo aplicar un glass, digamos, en este caso, ¿no? Pero, digamos, el problema principal aquí es que para estos tipos de cálculos, si yo uso una distribución de ese tipo o una distribución intercalada de partículas o inclusive, digamos, si yo tengo una distribución regular, tratar de imitar un glass, por ejemplo, inyectar un random, por ejemplo, ¿no? Con una amplitud pequeña, por ejemplo, de manera tal que las partículas se desvíen un poco, digamos, de la posición regular, no causa mucha diferencia. ¿Comprende? Ahora, en astrofísica, alguien dice que es mejor partir con una configuración glass. Okay, realmente no sé por qué, ¿no? O sea, generalmente, digamos, muchos cálculos que hemos hecho nosotros los hemos hecho con configuraciones, digamos, con cierto orden, inyectando simplemente, digamos, una perturbación tipo random, ¿no? ¿Me entiende? Pero, digamos, el problema es que si... o sea, el problema en SPH es que cuando yo tengo, digamos, secuencias de baja discrepancia, okay, voy de lo altamente regular a lo que puede ser muy irregular, pero que no es todavía random, okay, aleatorio, ¿comprende? Okay, entonces, SPH funciona bien, digamos, en ese rango. Y es correcto porque si vemos una simulación SPH, okay, vamos a estudiar la distribución de partículas, okay, vamos a observar, digamos, que generalmente los gradientes de presión median, ¿no? O sea, la fuerza entre las partículas y mantienen las partículas más o menos en el contexto de lo que cae por, digamos, una secuencia de baja discrepancia. En el caso random, okay, SPH no funciona bien, ¿no?
¿ok? Pero eso casi nunca ocurre, ¿ok? Generalmente. ¿Ninguna pregunta? ¿A ti? Alan. ¿Alguien más? No tengo una pregunta. Bueno, ok. La evaporación explosiva que se vio ahí es muy simétrica para No, sí, ver. sí, correcto. Yo te iba a preguntar si es posible, supongo que sí, en vez de modelar con ecuaciones deterministas, modelar con ecuaciones estocásticas, por ejemplo, tipo Langevin, Sí. o alguna cosa de ese estilo. Sí, sí, claro que eso es posible, ¿no? O sea, es posible, digamos, aplicar ese pH no solamente a ecuaciones de Langevin, sino también a ecuaciones, digamos, que no tienen nada que ver con la mecánica de fluidos. O sea, yo pudiese, digamos, podemos discretizar otro tipo de ecuaciones. O sea, no hay, el método es un método continuo. Okay, que, nace en mecánica del fluido porque es lo más evidente, ¿no? Para el uso, ¿no? Pero yo pudiese, digamos, también, por lo menos discretizar las ecuaciones de la relatividad general, por ejemplo, las ecuaciones de campo, ¿okay? Que no es fluido, ¿okay? Usando SPH. Creo que ya hay algunos intentos de hacer esto, ¿no? O sea, por ejemplo, al menos, digamos, sí, cuando hablamos de relatividad general, por ejemplo, okay, tenemos ecuaciones tipo lapso, que se jugaría el papel, digamos, de la ecuación de Poisson a nivel newtoniano, ¿no? Es una ecuación pseudoelíptica, por ejemplo, ¿no? Que puede reducirse, digamos, en un número de ecuaciones hiperbólicas, ¿ok? Y habría cierta dificultad, obviamente, ecuaciones de tipo parabólica como ecuaciones de tipo shift, que es lo que me determina la velocidad de deformación del espacio-tiempo, por ejemplo, ¿ok? Que ya ahí tendría otra estructura. Entonces habría que ver, sin embargo, ahí también, digamos, nuevos esquemas, digamos, para aplicar ese pH a ecuaciones de tipo parabólico, ¿ok? Entonces, en principio, yo pudiese, digamos, usar ese pH para resolver otro tipo de ecuaciones, ¿no? Que no necesariamente son ecuaciones para un fluido. Correcto. O sea, en principio sí. Bueno, en principio también una vez me dijeron, cuando presenté por primera vez, que la nucleación homogénea era muy simétrica, ¿no? Porque en realidad, digamos, he realizado un experimento, ¿okay? Donde yo, digamos, coloco una gota, o sea, súbitamente, digamos, en una temperatura muy alta, por ejemplo, ok, no es muy fácil, ¿no? O sea, lo más fácil es apuntar, digamos, un láser, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, la nucleación nunca es homogénea, ¿no? Pero hay un experimento, digamos, que se hizo en microgravedad, por ejemplo, donde aparentemente, digamos, ahí se observa, digamos, una nucleación homogénea, o sea, en el centro de la gota, o sea, asimétrica, y no asimétrica como en el caso del laboratorio. Y, pero bueno, hay solamente un artículo de esto, ¿no? O sea, no hay mucho trabajo porque obviamente mandar sondas en el espacio a experimentos es costoso, ¿no? Correcto. ¿Me entiendes? Para realizar experimentos, digamos, de este tipo. ¿Preguntas, alguien más? Sí. Usted mencionó que hay un problema, SPH tiene problemas para modelar el flujo cerca de paredes sólidas. Sí, correcto. Entiendo que es en general porque, bueno, si tienes una partícula cerca, pierdes información finalmente. Más allá de la pared ya no se puede hacer. Pero no me quedó totalmente claro si está de alguna manera resuelto, algo que se ha hecho para mejorar ese tipo de... Bueno, primero, digamos, se han creado, que son lo que llaman interpolación de Shepard, o sea, corregir, digamos, el kernel, okay, cerca de una forma, o sea, normalizarlo, okay. Otra cosa que se ha hecho, digamos, es colocar partículas imágenes, okay, de manera tal, digamos, que se cura, digamos, la deficiencia de partículas, ¿no? Se recupera en alguna forma, digamos, la información, ¿correcto? Para ello, digamos, lo que se hace fundamentalmente es que si la partícula del fluido tiene una densidad ρ1, digamos, a mi imagen yo le coloco una densidad ρ1, ok, una velocidad, digamos, en sentido opuesto, ¿no? Para poder, digamos, simular la pared, ¿no? En este caso, el contorno sólido. Pero, digamos, esos son lo que se ha venido haciendo hasta, no sé, hasta hace 4 años, 3 años, ¿no? Ahorita la gente comienza a usar los criterios de consistencia. Los criterios de consistencia que dicen, o sea, primero, digamos, si yo aumento el número de vecinos,
por ejemplo, dentro del soporte compacto, eso significa, digamos, que el H tiende a colapsar, o sea, se hace siempre más pequeño. ¿Okay? Contrariamente a lo que uno esperaría, ¿no? Que si aumento el número de vecinos, mi H crece, ¿correcto? Entonces, digamos, haciendo eso, digamos, el método se vuelve prácticamente insensible, digamos, al problema de las fronteras, porque, digamos, me da igual, ¿ok? Si mi kernel es muy pequeño, o sea, mi ancho del kernel es muy pequeño, digamos, estoy cerca de una frontera, me da igual si pierdo, digamos, si tengo 20.000 partículas, si pierdo 100 o 200 no me importa, ¿comprende? Entonces esto resuelve un poco, digamos, el problema de la deficiencia del kernel. Sin embargo, el problema que surge, ¿okay? Cuando uno aumenta el número de vecinos, es que no puedo usar cualquier función de interpolación, o sea, cualquier kernel. ¿Okay? Por fortuna, digamos, existen estas funciones de Wendland, ¿okay? Que si no me equivoco fueron introducidas en el, no sé si en el 59 o 69, algo así, ¿no? ¿Okay? Y que presentan, digamos, ciertas propiedades que no todos los kernels comparten, como por ejemplo eso de la positividad, ¿no? ¿Okay? Estricta, ¿okay? Entonces esto hace sí, digamos, que la función kernel, okay, no sea inestable cuando yo le coloco muchos vecinos, ¿ve? Si uso, digamos, los kernels que se han usado más tradicionalmente, obviamente no lograría colocar muchos vecinos porque el cálculo se volvería rápidamente inestable y conduciría, digamos, a una pérdida de resolución. ¿Por qué? Porque las partículas tenderían a aparearse, okay, y a unirse una con otra en una forma tal, digamos, que parecen una única partícula. ¿Okay? Entonces ese problema es obvio que no conduce a buenos resultados porque el cálculo sería inestable. Entonces, digamos, por fortuna existen las funciones de Wendland. Si no existiesen las funciones de Wendland, SPH sería un método obsoleto, o sea que no sirve, ¿comprende? Porque sería un método inconsistente y por lo tanto, digamos, no tendría utilidad. ¿Okay? Aunque mucha gente dice, bueno, pero por lo menos hay gente que escribe, okay, de China, de Japón, no sé dónde, que bueno, pero nosotros hemos realizado cálculo, digamos, con SPH en 3 dimensiones y hemos reproducido muy bien el experimento o la solución analítica. Entonces, ¿cómo es esto de la consistencia, no? O sea, ustedes hablan de inconsistencia o pérdida de consistencia, pero los resultados aparecen bien, ¿no? Entonces, el problema es muy simple, ¿ok? El problema de la consistencia se magnifica cuando tenemos en una dimensión. ¿Okay? Después se hace menos problemático en 2 dimensiones y mucho menos problemático en 3 dimensiones. Pero eso no significa, digamos, que aunque mi gráfica, digamos, se parezcan a ojo, que el cálculo sea completamente consistente, porque pueden haber efectos que no estoy midiendo, ¿no? ¿Okay? Entonces, el problema de la inconsistencia matemática, que en diferencia finita no existe, en principio, ¿no? En diferencia finita, digamos, es un método matemático, ¿no? O sea, es una forma de representar, digamos, un elemento diferencial, digamos, en una cosa discreta, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero, digamos, lamentablemente en SPH tenemos que garantizar siempre que el método, o sea, eso se ve, por ejemplo, cuando tenemos flujo, digamos, con varios órdenes de variación, varios órdenes de magnitud en variación en densidad, en presión, por ejemplo, ¿okay? Ondas de choque, o sea, fuertes discontinuidades. Entonces ahí la inconsistencia, digamos, es importante, ¿okay? Juega un papel fundamental, ¿ve? Si mi método es inconsistente, obviamente yo nunca voy a resolver la discontinuidad, ¿okay? O, por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿okay? En astrofísica, por ejemplo, ¿okay? Hubo una observación reciente, o sea, estaba el problema de los discos protoestelares, ¿no? O sea, yo tengo una nube, esa nube colapsa, forma una protoestrella, o sea, un núcleo protoestelar, y alrededor, digamos, debido digamos, a la rotación, ¿okay? Forma un disco protoestelar, ¿no? Entonces se espera, digamos, que sistemas binarios, o sea, estrellas binarias, por ejemplo, con separaciones entre 100 y 20 unidades astronómicas, o inclusive menos, ¿okay? Se formen por fragmentación del disco, ¿okay? Entonces, para poder resolver, digamos, o sea, si yo tengo una nube, ¿okay? Esa nube, digamos, puede tener, no sé, 0.1 parsecs, o sea, eso significa, digamos, 6.000 y pico de unidades astronómicas, ¿okay? Necesito ir a resolver 0.1 unidad astronómica, ¿okay? Entonces, tengo, digamos, una variación de escala tremenda y durante el proceso de colapso tengo, digamos, una variación de densidad tremenda, de presión tremenda y etcétera, ¿no? Temperatura y así voy. Entonces,
nadie, digamos, había resuelto esto. ¿Okay? Por ejemplo, se han hecho muchísimos modelos de colapso protoestelar, ¿okay? Donde se observa a mala pena, digamos, un sistema binario, ¿okay? Visual, o sea, significa, digamos, a distancia de 5.000 unidades astronómicas, y cada uno con su disco alrededor, ¿no? ¿Okay? Y de repente, digamos, el disco se puede volver inestable, digamos, debido a la formación de brazos espirales y fragmentarse, y dar origen, digamos, a un sistema binario cercano, ¿no? Como se dice, ¿okay? Entonces, nosotros hicimos muchos intentos para poder reproducir la observación, ¿okay? Y usando, digamos, SPH estándar, era imposible. Cuando usamos esto, o sea, logramos, digamos, de verdad reproducir lo que se estaba observando. O sea, producimos, digamos, un sistema binario, o sea, protoestelar, digamos, con una separación de 1.000 unidades astronómicas, y reproducimos, digamos, un sistema binario pequeño en cada protoestrella, digamos, debido a la fragmentación del disco, y observamos la estructura del disco y la fragmentación, o sea, la producción de una estrella cercana, ¿no? Entonces teníamos, digamos, un sistema cuádruple, ¿ok? Dos sistemas binarios cercanos, digamos, y un sistema binario lejano, ¿no? Que es supuestamente, digamos, el mecanismo de formación estelar, ¿no? Más aceptado actualmente. Entonces, me acuerdo, digamos, que habían observaciones, o sea, hay cálculos directos, digamos, para calcular, digamos, un parámetro que me define la estabilidad del disco. En este caso se llama parámetro de Tumor. Si ese parámetro es menor que 0.6, se produce, digamos, la fragmentación del disco. Si no, digamos, el disco puede ser inestable desde el punto de vista eje simétrico, es decir, producir brazos espirales bien definidos, pero no fragmentarse, ¿ok? Entonces, bueno, hicimos la predicción, ¿ok? De exactamente, digamos, en la región, digamos, donde ese parámetro comienza, digamos, a ser menor que 0.6, se produce la fragmentación, que está de acuerdo con aquel trabajo analítico. Es un trabajo completamente analítico, digamos, no numérico, que predice, digamos, esos valores límites, ¿no? Para el surgimiento de la inestabilidad. Entonces, ese artículo, ¿ok? Lo mandamos, digamos, a la Astrophysical Journal, ¿ok? Entonces, el referí nos responde, ¿ok? Que sí, muy bien todo, pero que falta un detalle, ¿ok? Y nos dice que el detalle, ¿ok? Que habría que ponerlo ahí, indiscutiblemente, es que esto conduce, digamos, a un aumento de la resolución de masa, ¿ok? Que eso es lo que nos permite precisamente observar lo que estamos observando, ¿no? ¿Entiende? Entonces es un problema que obviamente, digamos, podemos, o sea, resolver, o sea, escalas, o sea, grandes, digamos, y pequeñas al mismo tiempo, ¿no? Que de otra forma sería imposible, ¿comprende? Siempre y cuando tengamos muchísimos vecinos. Bueno, ese cálculo lo usamos con 35.000 vecinos, por ejemplo, ¿no? Y no sé, si no recuerdo mal, 8 millones de partículas, ¿no? ¿Ok? Hicimos el mismo cálculo con 8 millones de partículas, 64 vecinos, como hace todo el mundo, ¿ok? Como se ha venido haciendo, y obviamente el cálculo era un desastre, ¿no? O sea, no podíamos llegar jamás, digamos, a predecir esto, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Okay, gracias.